invitados. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Rafael Berguán, es economista y presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Janet von Wolfensdorf, ex directora de la Bolsa de Comercio de Santiago, entre otros cargos. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos. Menos mal le tocó a Daniel presentarte porque a mí me hubiera costado mucho decir eso. Muchas gracias, Janet, por acompañarnos. Y Óscar Landerreche, muchas gracias también por estar con nosotros, economista, académico de la Universidad de Chile. Bueno, decíamos que había sido una semana en que lo económico había marcado la pauta, principalmente por los dichos del presidente del Banco Central. Y ahí a lo mejor, Janet, podemos hablar si estás de acuerdo y si coincides con este pronóstico que da Mario Marcel respecto a que si el desempleo llega a 2 dígitos y la inflación también se duplica, esto va a significar retroceder en nuestros índices de desigualdad a como estábamos hace 27 años. Exactamente. Una señal muy profunda que dio el Banco Central y a tomar muy en serio, sobre todo con la pregunta cómo evitar que podría ser quizá aún peor si no reaccionamos ahora a tiempo y controlamos la crisis o gestionamos la crisis en la profundidad que la requiere, que no es solamente un desafío de seguridad pública, sino también de reformas estructurales que permitirían que finalmente las personas que sienten que están legítimamente en la calle protestando para reformas estructurales dejen de ir a la calle para separarse de los grupos que son criminales y que aprovechan la situación. Entonces fue muy interesante que esta semana justo salió una encuesta de espacio público con Ipsos y que mostró que personas debajo de 50 años, la mayoría de ellos respalda que las manifestaciones siguen hasta que haya cambios estructurales, mientras las personas, aquí hay un tema generacional muy sensible, las personas sobre 50 piden que cese las manifestaciones para después hablar. Entonces el desafío efectivamente son los cambios estructurales. Sí, yo estaba pensando que Chile, que ha sido objetivamente exitoso en alguna dimensión económica en las últimas décadas, sobre todo en términos de crecimiento y bajar la pobreza, no fue un país atractivo para el resto del mundo porque era un país grande, de hecho es un país chico, y eso importa en economía. Tampoco lo fue porque aquí estaban pasando cosas muy distintas, no era un país entretenido. Lo que tenía Chile era estabilidad agregada, y eso de alguna manera, que es lo que le importa a los macroeconomistas, en un país en el cual los macroeconomistas hasta cierto punto han gobernado porque han tomado las decisiones finales durante mucho tiempo, hoy día están entredichos, no cabe ninguna duda que eso es así, y de eso está hablando el presidente del Banco Central cuando dice esta incertidumbre va a tener efectos de mediano y largo plazo vía inversión. Pero también es cierto que este país no es el país del año 90, cuando esa estabilidad macro era básicamente lo principal. Hoy día la estabilidad macro es parte del cuento, pero se requieren otras cosas, y esto es una oportunidad para empezar a pensarse hacia adelante de una manera un poquito más chascona. Óscar. A ver, los negocios... Chasconense nomás. Me va a costar porque tengo el pelo muy corto. Estoy muy corto el pelo para chasconearme. Mira, los negocios... pequeños, grandes, una pyme, un boliche, cualquier tipo de negocio no funciona muy diferente a cómo funciona una familia, ¿ya? Y hay como 2 motores que hacen andar un negocio. Uno es el motor de lo que los economistas llamamos la liquidez, lo que es básicamente las lucas que entran al día a día, y el otro es como el proyecto. El proyecto, o si ustedes quieren la propuesta de valor, para decirlo en empresario, digamos, pero la otra manera de decirlo es como la rentabilidad de largo plazo. Las familias funcionan igual. Una familia que está, usualmente lo que tiene es un proyecto, educar a los hijos, comprar una casa, financiar un viaje, algo quieren hacer, ¿no? Pero ese proyecto a largo plazo solo funciona si tenéis las lucas entrando en el día a día. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que esas lucas, esa platita que entra día a día, se ha visto mermada por la situación de protesta social y también de violencia que hemos vivido, ¿no es cierto? Y lo que nos está faltando como sistema político, como sistema público, es presentar el nuevo proyecto de largo plazo. La gente puede incluso enfrentar un problema de liquidez de corto plazo, o sea, de que falten las lucas, si es que entiende cuál es el proyecto de largo plazo. Entonces, eso es lo que está faltando. ¿Pero es inevitable la crisis? Este panorama negro y oscuro que avisora el Banco Central,
Depende. ¿Es inevitable? Depende. No, sí es evitable. O sea, una merma económica va a haber. Cuán profunda y larga, digamos, y cuánto impacto puede tener sobre el empleo, va a depender de cuánto tiempo le tome al sistema público encontrar ese proyecto de largo plazo. Mira, lo que estamos buscando, y que yo encuentro que todavía no estamos logrando, para ser muy sincero, es algo muy parecido a lo que se logró en el pacto constitucional, en que una coalición grande de políticos que va literalmente desde Gabriel Boric a Jaime Belolio, asumiendo enormes costos en los bordes, la gente que se puso para eso, le dio un panorama al país para dónde vamos. Y eso hay gente en desacuerdo, pero la mayor parte del país sabe para dónde vamos y entonces nos entendemos para dónde vamos. Lo mismo tiene que ocurrir en el plano económico y social. Tiene que haber un pacto, no para que estén todos de acuerdo en todos los detalles, si no van a estar, pero para darle un camino para que podamos enfrentar estos problemas de corto plazo, pero entendiendo para dónde vamos. Eso es lo que falta. Mira, por mucho tiempo, yo creo que la conjunción que hemos usado es la equivocada. Por mucho tiempo hemos estado pensando el país como uno en el que la conjunción correcta es o sea, o crecemos o tenemos igualdad. Ahora todavía sigue ocurriendo lo mismo, o tenemos orden social o tenemos derechos humanos, cuando en realidad los países avanzados, y yo estoy pensando esto ex post, los países maduros, no son países que no enfrentan crisis, que no enfrentan desafíos, son países que son capaces de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, viene una crisis macroeconómica de alguna manera, pero me gustaron las palabras de Alberto Mayor al principio de este programa, cuando habló de la importancia de ver la economía desde el hogar. Hay que mantener la macro responsablemente bien protegida, y ese es un rol del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, pero hay que por fin hacerse cargo también de la microeconomía, y hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y si logramos ser exitosos en 20 o 30 años más y mirar para atrás y sentir el orgullo que sentimos hoy día de lo que se hizo a partir del año 90, cuando se recupera la democracia, tenemos que lo vamos a hacer solo y solo si somos capaces de hacer cosas al mismo tiempo. Ponemos un I donde hemos puesto un O por mucho rato. Claro. Y también concuerdo con eso y tener claridad que todo el mundo está mirando Chile en estos momentos, porque lo que pasa ahora en Chile, de alguna manera, es el miedo de lo que podría pasar en muchos otros países que tienen modelo de mercado libre, democracia, con un modelo de capitalismo que fue la gran esperanza de todas las sociedades y de hecho Francis Fukuyama hace algunas décadas atrás habló del fin de la historia porque la economía libre era como el modelo, la democracia participativa, y ahora de repente vemos el World Economic Forum, vemos debates a nivel internacional y nos damos cuenta de que en realidad hay fricciones grandes en los modelos mismos porque no son tan libres como deberían ser. Entonces, también es el momento de verdad para innovar, para repensar el modelo, para que vuelva a ser libre en el sentido de que el mercado debería funcionar, porque si tenemos una élite económica que siempre sigue siendo la misma, y cuando vemos que no solamente el capital no es móvil, sino tampoco los ingresos son móviles, porque las personas necesitan hasta 6 generaciones para llegar a los ingresos promedios. Cuando no hay movilidad en un sistema, la gran pregunta es entonces cuán libre es. Y esas son las fricciones que tenemos que atender y repensar estructuralmente cómo llevar a equidad y movilidad a este sistema para que realmente sea libre. Lo que dice Janet respecto del modelo, ¿lo que ha ocurrido en Chile es una prueba de que el modelo no funciona o que lo aplicamos mal? A ver, al César lo que es del César. Si uno mira los últimos 30 años de desempeño en la economía chilena, nuestra apuesta, como sea que haya sido urdida políticamente, hacia exportación de recursos naturales, infraestructura, tratados de libre comercio, e ir reconstruyendo un sistema de protección social demasiado lentamente a mi juicio, pero irlo reconstruyendo, le rindió a Chile. Por algo Chile es el país de ingresos per cápita más alto de la región. Pero hace como 10 años, quizá un poquito más, que se nota que ese modelo rinde cada vez menos en crecimiento, en empleo y calidad del empleo, en salarios reales,
en productividad. Chile ya no es tan destacado en esos distintos tipos de indicadores y hace bastante tiempo y pasando por varios gobiernos de distinto color político. ¿Qué pasó en esos 10 años? Es que hay una característica central que tienen los países que han logrado pasar de ser como Chile, país como de ingreso medio alto en el mundo, digamos, yo sé que no nos sentimos así, pero en la realidad somos así, a ser país desarrollado, las Coreas, ¿no es cierto?, lo de la Irlanda. Una de las características que muestran es que a medida que van quemando etapas, no van haciendo lo mismo. No van haciendo lo mismo. Y si tú miras la estructura productiva y de exportación de Chile hoy, es la misma que hace 40 años, casi 50 años. Nos quedamos en nuestra zona de confort. Y es una cosa de lógica. Piénsalo cada uno. Si uno hace lo mismo siempre, deja de rendir. Cualquier persona lo sabe. Y por lo tanto, ese desafío que yo hablo de buscar un panorama, una cosa entre la cual todos nos ordenamos para crear más crecimiento y equidad y justicia, requiere hacer apuestas productivas con el Estado, con los sindicatos, con los empresarios, para cambiar la estructura productiva de Chile. Y por eso es tan difícil. Y eso es lo que yo no veo que estemos conversando. Exacto. Rafael. Oye, déjame complementar lo de Oscar. Dos cosas. Una muy cortita. Primero, qué importante va a ser el Estado hacia adelante. Porque por mucho tiempo dijimos que el mejor Estado es el Estado más chico. Son caricaturas, pero para poner punto. Y claramente lo que muestra la evidencia internacional en Estados Unidos, en Europa y en Asia no es esa. Pero, dicho lo anterior, lo complemento desde la política pública. Por un lado, el país tiene que empezar a hacer cosas distintas. Por otro lado, a propósito de Estado, la política pública no puede ser la misma. Lo que muestra la evidencia es que en la primera mitad del camino al desarrollo, la que Chile ya recorrió, el desafío es cuantitativo. Cobertura. Cada vez que tú invites a un exministro de la Concertación, te va a dar números que muestran que hay mucha más gente accediendo a salud, a educación superior, etcétera. Y eso es verdad y es parte de la solución. Pero una vez que llegas al punto en el que está Chile hoy, cerrar la brecha que todavía nos separa de Canadá, Alemania, Australia, etcétera, ya no es fundamentalmente de cobertura, es de calidad. No es de cantidad, es de calidad. Y calidad significa ya no solo comer más pollo, cantidad, sino que el precio es el correcto, la calidad es la adecuada. Calidad es también si el consumidor está empoderado frente a las empresas, ¿no es cierto? Calidad, entonces, cómo se distribuyen los salarios, o no hay problemas de género, etcétera. Estamos en esa etapa que es una etapa que genera tensión, pero que es propia de un país que ha sido exitoso. Y es un diagnóstico que está, digamos, hace bastante tiempo, si uno estudia, qué sé yo, desde los informes de la OCDE, del Banco Mundial, está un diagnóstico parecido al que están haciendo ustedes. La pregunta es, ¿por qué no se ha implementado? Y tal vez es un poco ingenuo pensar sencillamente que es porque no se nos ocurrió, no supimos cómo hacerlo. Es porque hay ciertos poderes y ciertos intereses que están cómodos en la actual situación. Entonces, es la desigualdad que hay en Chile, que hay una élite que se siente extremadamente cómoda hace mucho tiempo, digamos, siendo propietaria de los recursos que generaban la riqueza, en cierto modo. Y francamente, sin ningunear que hay muchos empresarios que han hecho innovaciones y han hecho mejorías y se han puesto al día en términos tecnológicos, pero la mayor parte del valor producido ahí tenía que ver con la propiedad de los recursos naturales y la posibilidad de explotarlo. Y lo que ocurría en este país es que la clase empresarial no se sentía desafiada. No fue cierto esta promesa meritocrática de que ellos iban a tener que competir en igualdad de condiciones con cualquier hijo de vecino. Una persona que nacía en una familia empresarial heredera sabía que iba a caer parado y por lo tanto no tenía muchos incentivos a innovar y a hacer cosas distintas. Y eso se le metió a la política, se le metió a toda orden de cosas y la gente lo empezó a percibir. Lamentablemente, muy de acuerdo, Oscar. Lo que yo veo es que todavía ni siquiera estamos debatiendo ni la innovación que necesita nuestra economía, ni la élite económica realmente entiende la profundidad de los cambios que deberíamos hacer y que tenemos la gran oportunidad también de hacer. Sino acerca de la desigualdad que Oscar menciona, veo que lo piensan que esa se basa en mérito y que es ganado. Entonces, si la élite económica no entiende que una parte de esta desigualdad no puede ser justa, es muy difícil que tengan de verdad la voluntad de cambiar eso. Y ahí, si no somos capaces de enfrentar estructuralmente la desigualdad, vamos jamás terminar con los conflictos en la sociedad y tener paz social. Y podemos tener cada vez más guetos de los ricos con cada vez más seguridad frente a las casas
o realmente acceder a los cambios y la movilidad que un sistema de mercado debería tener. Janet, sí, solo para concentrarme ahí en lo que estaba diciendo Janet, porque además tú renunciaste después del 18 de octubre, renunciaste a la Bolsa de Comercio, donde había sido la primera mujer vicepresidenta. No vicepresidenta, no, directora. Parte del directorio. Exactamente. Pero era la verdad que haber llegado ahí era un gran logro y estabas cumpliendo una labor muy importante, representando también a las mujeres en ese ámbito. ¿Por qué decides renunciar? Porque hablas tú de no poder cumplir tu misión desde ese puesto. Siempre he tratado y siempre voy a seguir tratando de hacer reformaciones y ayudar a la modernización desde adentro. Entonces, cuando me llamaron al directorio de la Bolsa, lo entendí como una invitación a ayudar a abrir la Bolsa en el marco de la desmutualización hacia temas nuevos que tienen que ver con los derechos humanos, con el gobierno corporativo, con la transparencia. ¿Y no pudiste hacer eso ahí? Y avanzamos y no renuncié por mi crítica a la élite, pero sí renuncié junto con realizando un llamado a la élite, porque no solamente en la bolsa, sino también en empresas fuera de la bolsa, es evidente que la falta de diversidad de pensamiento nos ha llevado a extremar tanto las posiciones que esta pequeña élite, en vez de entender la sensibilidad de la gente frente a la desigualdad, frente a un marco regulatorio que ha ido favoreciendo a unos pocos grupos, se sienten cómodos y más encima se sienten que merecen su lugar privilegiado, porque no entienden que que ha sido parte de un sistema injusto y que ellos han influenciado para que sea tan injusto. Entonces mi renuncia no tenía que ver con mi crítica que hice junto con la renuncia, sino con un proyecto que estoy preparando y que espero poder contar pronto. Está bien, pero la denuncia que hace Janet, o la crítica que hace Janet respecto a esta homogeneidad de pensamiento dentro de la élite económica. A ver, nuevamente aquí tenemos experiencia con Óscar y fuimos colegas en la Chile. La literatura académica es bien clara en términos de la importancia de la diversidad para generar una base amplia que permita que los países avancen, y no usa la palabra economía en ningún momento. En un sentido ¿Y hay diversidad amplio. acá? Y por eso, por ejemplo, la inmigración es tan importante para un país, y por eso yo tengo una mirada, para decir algo positivo, pero muy positiva con respecto a lo que pasó en Chile en términos de migración en los últimos 5 o 6 años, a pesar de los desafíos que esto impone. Ahora, déjame nuevamente complementar algo. Ellos ponen los temas de fondo y yo los complemento nomás, pero me parece fantástico, y yo creo que lo que tú estás haciendo y lo que tú estás planteando es algo que tenemos que apoyar y es lo que tenemos que trabajar todos desde nuestro lugar. Pero también quiero poner sobre la mesa que al final del día, a propósito de declaraciones en el último tiempo de líderes empresariales, apelando, por ejemplo, a ser más generosos, a dar hasta que duela, a meterse la mano en el bolsillo. O sea, desde la política pública, eso, iba a decir que es una falta de respeto, pero no lo voy a decir. El país no va a desarrollarse desde el buenismo, sin perjuicio que yo creo que un país que tiene gente buena es un mejor país. Y tenemos que trabajar todos los días en nuestra familia, con nosotros mismos en eso. Pero el país lo que necesita es que coercitivamente funcione mejor. Y eso le corresponde al Estado. Y por lo tanto, tenemos un tremendo desafío adelante en términos de tener un Estado que funcione mejor que lo que funciona hasta ahora. No es fácil de hacer, implica luchar contra un montón de grupos de interés, muchos de ellos dentro del mismo Estado, pero es algo que si no logramos hacer, no vamos a poder avanzar y superar esta crisis de verdad. ¿Ha habido buenismo de algunos empresarios? Yo creo que es la reacción natural ante la imposibilidad de entender los fenómenos, tratar de dar señales de apertura. Yo lo tomo de la mejor manera, pero tiene razón Rafa de que por ahí no va la cosa. La cosa va por establecer, ¿cómo se llama este programa? Un pacto. Esto es un sistema de derechos y deberes, de obligaciones y también de cosas que yo sé con las que puedo contar. Y eso tiene que ser negociado desde un punto de vista público y con los instrumentos del Estado. Mira, para dar un poquito también de buenas noticias, porque estamos muy en el lado de las malas. Chile hoy enfrenta al menos 3 amenazas que son enormes oportunidades. Aparte de la obsolescencia de nuestro modelo económico y social, que es lo que estamos viendo con la desigualdad, las élites, etcétera, a medida que estamos hablando acá, sigue ocurriendo la crisis ambiental. Devolvimos a la Greta en su velero, que casi no llegó a la copla, pobre, digamos, pero
Pero sigue ocurriendo eso, que es un fenómeno que puede impactar este país en forma muy terrible desde el punto de vista de nuestro territorio y de nuestro sector económico. No nos van a dejar seguir exportando recursos naturales así nomás, haciendo lo que sea con el calentamiento global y con el medio ambiente. Y tercero, todavía está presente la amenaza de precarización del trabajo que generan las tecnologías que están entrando. Lo que vimos con la huelga de Walmart, los robots y los algoritmos que suplantan el trabajo de las personas. Esas tres amenazas siguen presentes y sin embargo, Chile, por suerte, por el territorio que tenemos, por el nivel de desarrollo que hemos logrado, tenemos cosas que podemos usar para convertir esas tres amenazas en oportunidades. Tenemos el potencial de ser una potencia eléctrica, tenemos el potencial de ser una potencia turística, tenemos el potencial de ser una potencia educativa latinoamericana. Cualquiera de estas cosas que escojamos hacer requiere de que todos juntos acordemos un camino. Y ese camino significa infraestructura pública, cambio en el sistema educativo, apuestas de los empresarios, ¿me entienden o no? Sindicatos, comunidades, y por lo tanto requiere un tipo de conversación, de nuevo, de derechos y deberes, y ahí donde no basta con estas declaraciones de buenas intenciones. Lo que necesitamos pasar en la discusión económica y también en la discusión política es de una fase en la cual estamos todos indignados con la desigualdad y todo, ¿está bien? ¿No? Necesitamos pasar a una fase política. La fase política significa que pasamos a un momento en el cual empezamos a hablar en términos de a qué me comprometo yo y qué espero yo a cambio de esos compromisos. Y eso lo tienen que decir los empresarios, los sindicatos, las comunidades, los partidos políticos, el Estado. ¿Y quién puede liderar eso hoy día? ¿Hay algún líder que pueda convocar para ese pacto? Yo pienso que si el gobierno no toma este liderazgo, los gremios igual deberían levantar su voz y deberían decir qué ponen de forma medible y qué exigen también de forma medible, porque lo ideal sería efectivamente que tengamos un pacto, pero con metas claras, con una calendarización en tema de medio ambiente, en tema de desigualdad, en tema de salud pública, pensiones, y que tengamos un proceso de consensus building. De hecho, hay expertos en creación de consensos que ayuden a que grupos que están polarizados logren un consenso mínimo en un plazo acotado. Entonces, ojalá este gran pacto que necesitamos, no solamente para la Constitución, sino para toda esta agenda abierta, si el gobierno no se compromete en tantos meses tener consensos en todos estos temas estructuralmente, ojalá los empresarios también se levantan la voz y piden estos acuerdos estructuralmente, y también, saliendo de lo buenismo que Rafael menciona, se comprometen de forma medible ellos mismos a una serie de acciones y pisos mínimos en sus gremios. Más allá de las declaraciones, hay experiencias en un montón de industrias en las cuales en el mundo desarrollado se asumen compromisos como industria. Esto es un rol de los gremios. Nuevamente, no es cada empresa por separada, sino que es el conjunto de empresas que se compromete a un conjunto de políticas que significan sacrificar ciertas cosas en el corto plazo, estar dispuestos a perder algo en la última línea en pos de una mirada más de medio y largo plazo, que le da sustentabilidad a las empresas. Eso se puede alcanzar en una relación de poder como la que hay en Chile, porque muchas veces se ponen ejemplos como Alemania, por ejemplo, donde hay negociación, incluso el sueldo mínimo está arreglado más bien por negociaciones entre sindicatos y ramas de actividad. Pero en Chile lo que tenemos es una población muy poco sindicalizada, con muy poco poder de negociación, y del otro lado, grandes grupos económicos que dominan distintas áreas de la economía. Poco sindicalizada y poco educada, porque la otra cara, es decir, no necesitan sindicatos si son capaces empoderadamente con su educación de exigirle a la empresa, pero sabemos que la capacitación funciona pésimo en Chile, además. Entonces, ¿cómo en esa relación de poder tan asimétrica que tenemos en Chile se puede llegar de manera realista, digamos, a acuerdos como estos? Bueno, nuevamente tenemos que pasar a una fase política de esto. Es un problema, es un verdadero problema la deslegitimación de los partidos políticos y la ausencia de liderazgo del movimiento social que estamos viendo. Yo sé que hay gente que le encanta eso porque tiene algunos como pololeos anarquistas en sus cabezas, digamos, pero es pésimo desde el punto de vista de la construcción de proyectos futuros. Entonces, necesitamos pasar a una fase de politización de esto, y eso requiere que la ciudadanía respalde ciertas posturas y se organice y respalde a ciertos líderes para hacer este proceso. No hay ninguna otra manera de hacerlo. Mira, los países exitosos que han logrado este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tienen una característica que sí la tuvo Chile durante los años 90. La característica es la siguiente. Primero,
todo el país entendía exactamente lo que estaba haciendo Chile. En esa época, yo me acuerdo, todos entendíamos. Estábamos exportando recursos naturales, los famosos packing. Si se acuerdan los más viejos, los packing. Estábamos enamorados de los packing, de fruta. Todo el país entendía lo que estábamos haciendo, todo el país entendía lo que se le pedía a cada uno, estudiar, trabajar, comprar casa, y todo entendía cuál era el premio. El premio era salir de la pobreza, el premio era educar a tus hijos si eres de una familia que nunca se había educado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que se me pide? ¿Y qué recibo yo a cambio? Esas tres características no están ahora presentes en esto. Y para hacerlas, lo clave es entender para dónde vamos. Porque los países, es muy difícil que un país se sustente con una narrativa que es, mira, ¿sabéis qué más? Vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo, pero un poquito más eficiente, que era como la narrativa anterior que estábamos. O mira, tenemos que flexibilizar un poquito el mercado laboral para seguir portando cobre y vino. No, pues, los países se estructuran en torno a proyectos futuros de transformación, de convertirse en algo que es distinto en el mundo, de ser una vanguardia, y Chile tiene esa vocación, y eso es lo que el mundo espera de nosotros y lo que nosotros esperamos de Les puedo preguntar entonces para aterrizar la conversación, ¿hacia dónde deberíamos ir? Porque cuando se pone el ejemplo del pacto constitucional, bueno, hay ahí una fecha, hay un plebiscito, hay una serie de pasos más o menos que los podemos resumir en qué sé yo, en 30 segundos. ¿Para dónde debería ir Chile? Así, a ver, yo ahí creo, porque una cosa es, y comparto la necesidad de que como país asumamos un compromiso conjunto, un proyecto conjunto y hagamos un pacto que nos permita trabajar en esa dirección. Otra cosa distinta y también cierta, que va a ocurrir al mismo tiempo que lo anterior, si es que somos exitosos en esa materia, es que este país va a ser cada día más desordenado en comparación a lo que era en el pasado. Hemos tomado la decisión, como lo han tomado muchos países en el mundo, de movernos hacia la diversidad, hacia la representatividad. El mismo Congreso hoy día, ¿no es cierto?, muestra eso. Y ese mundo es uno en el que no solo el sistema económico es importante para seguir creciendo, sino también el sistema político. Y la discusión sobre una nueva constitución y la posibilidad de arrancarse de este sistema que nos tiene amarrados, hiperpresidencialista, en donde el jefe de Estado y el jefe de gobierno son la misma persona, no conversa. Es un sistema político que quizás conversaba con la Guerra Fría, con 1-2, con blanco-negro, con dos grandes polos que resuelven todo en la cocina, pero no conversa con un mundo que es más diverso y representativo, en el que van a haber más veces que menos peleas. Entonces, ¿cómo somos capaces de acordar ese pacto, pero al mismo tiempo reconocer, no seamos ilusos, que no vamos a tener una taza de leche en el futuro y necesitamos un sistema político que permita resolver esas tempestades sin que se caiga el jefe de Estado, que es lo que irresponsablemente, creo yo, desde el mundo político, muchos oportunistamente también han estado pidiendo las últimas semanas. Cambio de gobierno sin cambio de Estado. Eso es un sistema, por ejemplo, semipresidencial. Entiendo entonces que la propuesta es o un sistema parlamentario o semipresidencial, que eso sería más adecuado al Chile del futuro. En esto soy un mero divulgador. Sin embargo, creo que hay ideas interesantes de personas que han estado pensando estos temas, que claramente lo que dicen, más que exactamente dónde ir, es dónde no estar. Y donde no debemos estar es donde estamos hoy, con un sistema que no permite hacer ajustes en el camino. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, estoy ante todo de acuerdo que tenemos que innovar ahora y ojalá tener más gente joven o bajo 50 en el debate levantando sus voces, porque como mostró la encuesta que mencioné recién, hay un entendimiento y una flexibilidad muy distinta. Lo vimos también en la forma como se mueve el ministro Briones, el ministro de Economía Lucas Palacios también. Ojalá levantamos más las voces de la gente más joven, y ahí tenemos un problema estructural en la economía, en la empresa, porque efectivamente estamos hablando de hombres definitivamente sobre 50 años, un público que le va a costar hacer realmente el cambio, y hay que ver cómo forzarlo de forma positiva, pero para que esta empresa inviertan en innovación, se abren a la diversidad y también sean parte de la transformación que hay que hacer en nuestro sistema capitalista. Y podemos dibujar ese hacia dónde vamos. Si hasta ahora había un modelo que me parece que hay un consenso acá que está relativamente agotado, que era básicamente extracción de recursos naturales para exportar y que dio mucho en ciertos aspectos. ¿Cómo podríamos decir que hay un nuevo modelo, hay un modelo alternativo o distinto a partir de ahora? Si uno quiere ser un país avanzado, como ha sido Chile en su historia, se nos olvida, pero cuando Chile, en la época de los gobiernos radicales, estableció un sistema nacional de salud, con Pedro Aguirre Cerda, fundador de la facultad donde yo trabajo, y el ministro Allende, ¿no es cierto?, fue avanzadísimo.
Cuando se intentó hacer la revolución en libertad con Frei, también, la Unidad Popular también, los neoliberales, los Chicago Boys también eran avanzadísimos. También. La transición a la democracia fue avanzada. A nosotros nos resultan las cosas cuando no hacemos copy-paste. Es cuando estamos liderando. Exacto. Y por lo tanto el modelo que vamos a crear, si es que somos exitosos y no caemos en la trampa, que hay hartas y hay hartos peligros, va a ser a la chilena, va a ser distinto. Seguramente tomando lo mejor de distintos ejemplos, pero va a ser una mezcla a la chilena. Y es súper importante que nos demos cuenta de eso y que lo construyamos. Ahora, la única manera de hacerlo, para referirme un poco a lo que acaba de decir el Rafa, evidentemente tiene como un desde que es, para mí, el cambio constitucional. Porque varias de las cosas que estamos hablando, de cómo funciona el poder, cuáles son las reglas, cuál es el rol del Estado, que está muy limitado actualmente en la institucionalidad, y estamos hablando de un rol más estratégico del Estado, requieren de ese cambio constitucional e institucional y de reforma del Estado. Pero todo eso es función de ser algo nuevo, algo que mira, había gente en el mundo que, reaccionando a las protestas que ha habido en Chile, decían una cosa bien dramática que yo encuentro que es como un poquito una exageración, pero que en cierto modo es una oportunidad. La gente decía, bueno, Chile fue la cuna del neoliberalismo, cosa que no es tan cierta tampoco, subí un poquito por el chorro ahí también, ¿no es cierto? Pero va a ser la tumba del neoliberalismo, dicen, ¿no es cierto? Va a ser como una cosa. Más allá de si lo vamos a hacer eso o no, el mundo espera que Chile llegue a una solución que nadie ha llegado, que es que un país que siguió este camino se convierta en un país moderno. Me gustaría, para cerrar, porque tenemos poquitos minutos, de cada uno de ustedes, ¿qué elementos serían fundamentales que estuvieran en la nueva Constitución, desde el área en la que ustedes trabajan? ¿Yo? Sí. Yo creo que hay dos. Uno es que necesitamos una Constitución, algo lo dijo el Rafa, mucho más flexible en términos del poder, mucho más descentralizada, probablemente semipresidencial, que permita que cada vez que hay estas crisis sean procesadas por el Parlamento, que hay una relación un poquito más frecuente y directa entre la ciudadanía y sus representados, que no sea que uno manda a alguien así por 8 años al Senado y se olvida de él, o ella, ¿no es cierto? Necesitamos una constitución más flexible que dé cuenta de un país y de una ciudadanía más compleja. Eso es lo uno. Lo segundo, clave para lo que hemos estado hablando, una constitución que le permita al Estado asumir su rol estratégico en términos de direccionar una estrategia de desarrollo. No sustituir a la empresa privada, sino generar acuerdos y pactos, habilitar acuerdos y pactos con los sindicatos, con las comunidades, con la empresa, ¿no es cierto? ¿Y eso se puede garantizar constitucionalmente? No, pero sí hay ciertas características de la institucionalidad actual en la Constitución y en otras leyes que limitan severamente la posibilidad de hacer eso hoy. ¿Janet? Para mí el elemento central es poner explícito que el que tiene poder tiene que tener los adecuados controles sobre su poder. Y eso no solamente vale para el Estado, sino también para la empresa, vale para las iglesias, para cualquier agrupación, la sociedad civil también. Acerca del Estado y el gasto público, tenemos que entender que todo el gasto es para el ciudadano. Vamos a tener un aumento considerable del gasto en los próximos años, y si el gasto es para el ciudadano, tenemos que ser capaces de medir cuánto beneficia este gasto al Estado, al ciudadano. Que efectivamente le llegue. Cuánto mejor es el ciudadano después del gasto, y este principio de la rendición de cuenta del gasto es esencial, porque hoy día tenemos una ley de presupuesto sin objetivos, no hay planificación estratégica a nivel de país, no tenemos metas cuantificables a nivel de país. Entonces, para mí esto es crucial. Si queremos ser desarrollados, no solamente tenemos que tener innovación en la economía, sino también un Estado que rinde cuenta y que es más eficaz y transparente. Totalmente de acuerdo con lo que dicen. Entonces, como ya agregaron cosas que yo comparto, yo quiero decir lo que no tenemos que sacar de la Constitución para tratar de, porque tampoco esto, en ese sentido, esto no es una tabla rasa, no es una hoja en blanco en el sentido de que todo lo que está ahí tiene que desaparecer. La parte macro es relevante. Uno es crítico y dice que hay que bajarse a la macro y subirse a la micro para hacer la caricatura, pero la verdad es que uno tiene que estar en la macro y en la micro al mismo tiempo, y por lo tanto la autonomía del Banco Central es algo que en países como este, si no están de jure, me preocupa que de facto no terminen ocurriendo, y por lo tanto hay que mantener la autonomía del Banco Central, y algo también relacionado con presupuesto y el rol del Ejecutivo
fundamentalmente impulsando sus políticas. Pero eso en un contexto como el que plantean aquí Óscar y Janet, creo que haría que el país pueda funcionar bastante mejor. Rafael, Janet, Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias por haber venido y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Nuevo Pacto. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Chao.